¿Qué son los retiros del ser? Son un espacio para recobrar nuestro estado esencial, un lugar de quietud el cual te regalas y ahí encontrar nuestra paz, encontrarte contigo mismo. Los retiros tienen una gran motivación y es la motivación de que a través de ellos podré volver a mi paz. Es en la mente donde la encuentras y es en la mente donde te reconoces como ella. Para eso muchas veces se proponen retiros, se proponen espacios donde tú salgas del día a día y que la mente se salga de su dinámica y pueda parar. Un retiro nos ayuda a recobrar quién verdaderamente soy, ese observador, presente, consciente, y desde ahí empezar a reconocer cómo me pienso, cuáles son los obstáculos que hay en mi mente, darme cuenta que puedo transformar mi vida y puedo en esa transformación ser auténtico, auténtica, ser la voz de la quietud. Cerca Sassandra y Holbox ha querido diseñar una serie de retiros donde puedas vivir esto que les he contado. Los maestros o los acompañantes que vendrán a estos retiros van a ser seres que han hecho el proceso de transformación. Va a entender tus catarsis, va a entender tus dolores y ayudarte a liberar de todo eso. Y eso es un retiro del ser, donde tú, yo, todos estamos en unidad y podernos acompañar en este proceso de recuperar esa paz profunda, innata que somos todos y todas. Por eso Holbox, esta increíble isla que se encuentra en la Reserva Ecológica de Yumbalán, aquí en Yucatán, cerca a Sassandra, y los líderes que por más de 20 años han hecho su camino espiritual, serán un gran nido de resurgimiento mental y de regreso a tu corazón, a mi corazón y al corazón de todos los seres vivos de este planeta. Mi nombre es Abirami y para mí es un motivo de inspiración hacer este proyecto, ser retiros, ser quietud, ser silencio, ser amor, ser útil, porque en verdad somos uno. Bienvenidos a todos una vez más. Les agradezco mucho el habernos acompañado a este encuentro informativo sobre nuestro libro La mente, tu medicina, que se estará celebrando en Cerca Sandra del 27 al 30 de octubre. Este retiro va a ser una oportunidad para que hagas una pausa y dediques un tiempo a lo que es más importante, que es conocerte a ti. Cerca Sandra es un hotel boutique que se encuentra ubicado en Isla Holbox, una isla que se encuentra al norte de la península de Yucatán, aproximadamente a 2 horas del aeropuerto de Cancún, media hora en ferry. Es un lugar idílico, rodeado de naturaleza, ya que se encuentra ubicado en la Reserva Ecológica de Yumbalán. En este retiro nos estarán acompañando Abirami, CEO de Cerca Sandra, artista visual, escritora, facilitadora del curso de milagros. Además, nos estará acompañando Juan Miguel Sánchez, biópata, terapeuta, con más de 15 años de experiencia y creador de la sincrodinámica, que es una de las técnicas más importantes que se estarán desarrollando en este retiro. Y quien se encuentra acompañándonos el día de hoy, Juan Miguel, muchas gracias por estar acá. Hola, ¿cómo estás? Un Bienvenido. placer compartir este momento. Muchas gracias. Juanmi, cuéntanos, ¿qué es el retiro La mente, tu medicina? Por favor. Muy bien, mira, el retiro La mente, tu medicina es algo que en lo que nosotros hemos trabajado de manera tal que podamos extender esta forma de ser consciente de nosotros mismos a diferentes niveles, a diferentes niveles. Es decir, intentamos no dejar nada afuera, trabajar a diferentes niveles. Esa es la mente, tu medicina. Entonces, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Uno de los niveles
el primer nivel en que nosotros trabajamos, el nivel, el nivel del individuo. Después trabajamos a nivel de la personalidad, siempre teniendo en cuenta la conciencia del individuo, la conciencia de la personalidad. Y este tercer nivel, que es la conciencia en sí mismo. Son los 3 niveles que vamos a trabajar durante nuestro retiro. Muchas gracias. Bombi, cuéntanos un poquito acerca de las técnicas y herramientas que se estarán utilizando en este retiro. Como comentaba hace un ratito, que se estará también trabajando acerca de la sincrodinámica. Cuéntanos un poco sobre esto. Precisamente esa es la sincrodinámica. Estos 3 aspectos de la psique están sincronizados dentro de nosotros mismos. Por ejemplo, en el ámbito de la conciencia del individuo, el individuo tiene 3 fuerzas fundamentales: la libido, la nutrición y el descanso. Entonces nosotros vamos a hacer ejercicios y vamos a indagar en esos aspectos. Se intenta ser consciente de eso. Nosotros andamos inconscientes con respecto a eso. Entonces vamos a extender eso de manera tal que se pueda comprender, que se pueda disfrutar y que se pueda llevar uno una herramienta con respecto a eso. A estos 3 niveles. En el ámbito de la personalidad, por ejemplo, tenemos 2 niveles importantísimos, que es la propia personalidad y su sombra. Esos 2 aspectos los vamos a trabajar profundamente también. Y por último, el tercer nivel, que es la conciencia en sí mismo, es el hecho de nuestro ser real, que es un trabajo que también hacemos con indagaciones y autoindagaciones y meditaciones. Todo es un conjunto. Incluso un poquito más, si quieres abordar un poquito más sobre estos beneficios, o sea, cómo nos beneficia trabajar sobre esta técnica. Por ejemplo, cuando trabajemos con el individuo, la conciencia del individuo, vamos a trabajar en aspectos como la nutrición, por ejemplo. Y vamos a exponer con claridad para todos los que estemos allí cómo el organismo, este organismo que es el individuo es este cuerpo, cómo se nutre, los sistemas metabólicos y lo que facilita que ese proceso que es instintivo se dé de manera natural. Ese es el objetivo. O, por ejemplo, la energía, la libido, porque todo es energía, información. La libido, que es nosotros la reducimos a la energía sexual, pero también es creativa. Y vamos a trabajar en ese proceso, que seamos conscientes de esa fuerza que tenemos como individuo. Después, el proceso del descanso, que es tan importante. La relación trabajo-descanso. Esto es vital para nosotros existir como individuos, que nosotros andamos inconscientes a esos aspectos de nosotros mismos. Entonces nosotros desarrollaremos ejercicios grupales y también que tocarán a determinados individuos para que seamos conscientes de eso. Vamos a hablar de nutrición, vamos a hablar de la mente creativa, vamos a hablar de, por ejemplo, de relación descanso-trabajo. Eso es muy importante. El metabolismo en el descanso también, que es muy importante. Todo eso forma parte de una estructura de nuestra psique que es fundamental. Fundamental. Después vamos a elevarnos, ¿sí?, a la superficie, donde nosotros vivimos como personalidades. Y podemos descubrir esos aspectos que para nosotros son positivos y que a la vez generan sombras negativas. Y también vamos a indagar en ellos. Cómo eso interviene en la movilidad de nuestro cuerpo. Es impresionante. La personalidad es la que estimula que este cuerpo se mueva. Pero su sombra, es decir, lo opuesto, es lo que nos hace perder movilidad. No, nos hace perder esa vitalidad, esa función. Entonces ahí también vamos a trabajar en círculos, nos vamos a servir de espejo, vamos a ir a la profundidad en la pérdida de movilidad de la estructura, la parte somática, psicosomática, cómo se mueven los músculos, cómo se mueven los ligamentos, cómo se mueven las estructuras en función de la personalidad y nuestra sombra. Entonces,
En todos estos intervalos vamos a hacer meditaciones para sincronizarnos con nuestro ser real, esa conciencia de sí mismo, conciencia del ser. Y eso va a ser a través de meditaciones y autoindagación. Todo esto es el conjunto de la sincrodinámica. La palabra sincro viene de sincronicidad, ¿ok? Causalidades que convergen en un mismo espacio y se entrelazan para desvelar la verdad. Dinámica no está en relación con el movimiento, está en relación con el origen del movimiento, que siempre está conectado con nuestra personalidad, nuestra sombra, y con aspectos que son para nosotros muy inconscientes, que tienen que ver con el individuo. Y todo eso lo vamos a traer a la conciencia. Cómo alimentarnos, cómo conocer nuestro metabolismo basal en el sueño, cómo conocer la movilidad y la pérdida de movilidad, cómo nos organizamos en el espacio, ¿ok? Desde el punto de vista funcional. Todo esto es lo que nosotros queremos empezar a extender como retiros. Es decir, como cada retiro puede ser diferente, pero todo está enfocado en lo mismo, en ser consciente de estos 3 niveles y que uno pueda hacerlo con pura conciencia, trabajar con eso, con pura conciencia, trabajar con la alimentación con pura conciencia, trabajar con la libido con pura conciencia, trabajar con el descanso, el reposo mental con pura conciencia. Desarrollaremos lo que nosotros llamamos el centro tranquilo, un lugar de descanso dentro de nuestra mente, para poder reposar ahí, poder tomarnos algunos espacios como de ese tipo, para poder reposar y recuperar nuestra esencia, nuestra vitalidad, el aliento de vida, que es esencialmente lo que encontramos ahí. Muchas gracias, Juanme. Creo que también este puede ser un espacio donde hagamos a lo mejor algún ejercicio. Y estaba pensando, porque hemos hablado en muchos otros encuentros, cómo todo lo que pasa por nuestras cabezas, todas nuestras creencias, todos nuestros programas, también como impactan en los síntomas que podemos tener en nuestro cuerpo. Yo, por ejemplo, por poner un ejemplo, ahorita tengo un dolor en la espalda, en mi espalda baja. Entonces, cuéntanos un poco cómo también podemos estar trabajando, o sea, para que a lo mejor sea un poquito de más claridad para nuestro público, cómo la sincrodinámica trabaja también, o sea, el síntoma relacionado con la psiquis, con lo que pensamos. Sí, como te digo, tu personalidad tiene una programación X. Esa programación es un sistema de creencias que te hace desplazarte y moverte en un sentido. Pero a la vez, esa programación tiene un opuesto, como una serie de límites que no te permiten desplazarte. Eso evidentemente está sucediendo en este espacio físico. Entonces, la pérdida de movilidad que puede aparecer en tu columna lumbar está en relación con una sombra que tú proyectas desde tu personalidad. Tu personalidad entiende, por ejemplo, que tiene que ir hacia el norte, pero de repente la vida está yendo hacia el sur. Entonces, ese conflicto que es entre la personalidad y su sombra es lo que genera una pérdida de movilidad. Estamos poniendo algo muy global. Hay que indagar, hay que profundizar en eso. Pero nos damos cuenta, asociar, que hay una relación implicada, el orden implicado de todo está en que nuestra psique controla la materia, la controla directamente. Es decir, que tú te muevas es natural, pero la forma en que tú te mueves, la forma específica en que tú te mueves, la aprendiste, es tu personalidad. Por lo tanto, la forma específica en que tú pierdes movilidad, en que te duele la espalda o tu rodilla tiene poca movilidad o lo que sea que te suceda, tiene que ver con tu personalidad, pero en negativo, en oposición. Eso es el conflicto en tu mente. Cuando tomas conciencia de esto, te ayuda a restaurarte, a equilibrarte, a buscar el centro y que tu organismo vuelva a funcionar de manera dinámica. Es decir, desde su origen, sin estos límites de personalidad y sombra. Tú vas aprendiendo a incorporar esos dos lados
en tu psique, vas aprendiendo a restaurar esa parte negativa tuya, aprendiendo a integrarla a ti, en lugar de reprimirla y convertirla en tu cuerpo en aspectos de poca movilidad. Te puedo explicar que la poca movilidad puede ser intestinal, por ejemplo, y sufrir estreñimiento. La poca movilidad puede ser en tus ovarios y sufrir un éxtasis y quistes en tus ovarios. Entonces, esa naturaleza es la que nosotros trabajamos en nuestras dinámicas dentro de la sincrodinámica. Hay aspectos mucho más fuertes, por ejemplo, como enfermedades mucho más profundas, enfermedades inflamatorias o procesos inflamatorios que tienen que ver con aspectos de tu individuo. La energía principal del individuo es la protección. Por lo tanto, cuando hay una amenaza en el espacio, cuando tú estás en un lugar y tu individuo se percibe amenazado, este es el nivel más importante porque es el nivel en el que tú puedes morir. La respuesta fisiológica es inflamación. Es un proceso inflamatorio y ese proceso inflamatorio es lo que nosotros llamamos enfermedades agudas. Enfermedades que pueden llevar al extremo tu vida. También vamos a visualizar eso, también vamos a trabajar con eso. Entonces, la idea es que en esos días que nosotros vamos a compartir se pueda empezar a llevarse esa información y a desarrollarla en nuestras vidas. ¿Cómo me alimento? ¿Cómo duermo? ¿Dónde me siento amenazado? ¿Quién soy yo en este pleno movimiento? ¿Ok? Investigamos sobre eso. A través del síntoma es importantísimo porque el síntoma habla por sí mismo. Los síntomas en el orden mecánico nos hablan de nuestra personalidad y nuestra sombra. Los síntomas en el orden inflamatorio nos hablan de las amenazas que nosotros recibimos. Reaccionamos con ese proceso inflamatorio. Y estos dos aspectos los vamos a ver con claridad dentro del retiro. Porque lo importante es que la persona se lleve algo. Cambiar su estilo de alimentación, porque la alimentación está ahí, pero yo puedo incidir sobre eso. Soy consciente. Mi energía creativa está ahí, pero también yo puedo incidir sobre eso. Y nosotros lo que fomentamos es ese trabajo. No, básicamente vamos a trabajar con eso. Hay una parte en el retiro que va a ser práctica. Sí, por ejemplo, en el ámbito de la alimentación consciente, vamos a ser conscientes de nuestra alimentación. Vamos a intentar en esos días cambiar nuestros hábitos, porque de eso se trata, mover nuestros hábitos. Y también vamos a hacer, por ejemplo, en el ámbito de la personalidad y el movimiento, vamos a hacer sesiones de anatomía de movimiento o movimiento consciente para tomar conciencia de nuestros límites y de la capacidad de movernos en el espacio con respecto a nuestra personalidad, cómo nuestra personalidad se desplaza. Entonces, eso va a ser clases presenciales, ahí vamos a estar trabajando con el movimiento directamente. Es decir, es una autoinvestigación entre todos. Por supuesto que yo voy a guiar las clases, yo voy a guiar el trabajo, pero también la persona se va a descubrir a sí misma. Ay, yo no me había dado cuenta que esta cadera casi no se movía con respecto a esta. Qué curioso. Y entonces vamos a investigar sobre la rodilla y el tobillo. Vamos a ver cómo eso se inserta en el resto de nuestro cuerpo. No, esta cadera tiene pérdida de movilidad. Entonces vamos a entrar en ese sentido. Un sentido, es decir, ese sentir que nunca había estado presente, nunca había sido consciente. Entonces estamos siendo conscientes de cómo se expresa nuestra personalidad en el cuerpo y su negativo, su sombra. Es decir, nosotros investigamos en movimiento, investigamos en lo que es la expresión, no solo en nuestra mente, no solo lo que dice nuestra mente, ¿verdad?
La mente puede decir muchas cosas, pero el cuerpo puede estar hablando de otras. Entonces trabajamos con ese nivel. También con la posibilidad de hacer, por ejemplo, que yo lo veo mucho, hiperlaxos, una movilidad extrema en nuestras articulaciones. Eso es importantísimo también. Por ejemplo, aquí en México es un aspecto de la mente colectiva, de la colectividad. Casi el 80% de los mexicanos son laxos. Pero cuando te vas a Europa, por ejemplo, es diferente. Son más rígidos, más duros. Tienen más colágeno en su estructura. Su personalidad tiene otros aspectos y nosotros indagamos a través de eso. Es un lenguaje que, no, que nos comunica desde algo que es aparentemente irracional, pero que es la expresión aquí, completamente. Entonces, sobre nuestro sistema digestivo, los ciclos metabólicos, el sueño, como le estaba diciendo, el metabolismo basal, aquella energía que se gasta cuando usted está en el sueño con sueño, en el sueño profundo, hay un gasto energético. Muchas personas sufren de problemas metabólicos por ese consumo ahí, porque ahí también hay vida. Cuando usted se va al sueño con sueño, usted sueña, y para usted el sueño es tan real como la vigilia. Y hay un consumo, un gasto psíquico, energético. También vamos a trabajar con eso. Juanmi, te voy a hacer una última pregunta que quizás también el resto de los participantes se pueda estar haciendo y es relacionada con a quién está dirigido este retiro. ¿Quiénes pueden participar en este retiro? ¿Hay algún requisito? Mira, el retiro está dirigido a todos, no hay ningún requisito, ni tan siquiera tienes que tener algún conocimiento de algo. No, es decir, en este sentido, ser médico, ser terapeuta o haber pasado algún curso o alguna cosa. No, porque tú vas a indagar en ti, en tus propios límites, en tu propia movilidad, vas a conocer tu individuo, algo que es una fuerza que nosotros hemos desplazado un poquito hacia atrás, porque todos los que estamos en este mundo, en este momento, no estamos a borde de la supervivencia. Tenemos aseguradas ciertas y determinadas cosas que mantienen al individuo en confort, pero hay que conocer eso, porque ese es nuestro primitivo, es lo más antiguo que está en nosotros. Entonces, no hay que tener ningún conocimiento ni nada en específico, es para todos, es para todos. El lenguaje se puede ir filtrando, suavizando. El objetivo es que todo el mundo pueda entender, que todo el mundo se lleve algo para sí mismo, que pueda aplicar en su alimentación, que pueda aplicar en su estilo de vida, que pueda aplicar en su movilidad y que le sirva de herramienta útil en su día a día. Sí, eso iba a comentar, que también llevarnos una herramienta como para afrontar los desafíos del día a día, que muchas veces nos pasa que el estrés nos genera dolores en los hombros, por el tema que hablabas de la rigidez. Entonces, tener herramientas que nos puedan también permitir, bueno, saber que este dolor que tengo en mis hombros viene a lo mejor del estrés que estoy viviendo el día de hoy o de esta situación que estoy viviendo el día de hoy y tener conciencia de ello y no tampoco hacerle un juicio a este dolor o creer que realmente tenemos un problema. Sí, bueno, viene todos los síntomas físicos, nosotros tenemos esto como objetivo principal, todos los síntomas físicos vienen de ti mismo, no hay nada externo a ti. El propio estrés que vives, la propia manera en que miras la vida, la propia manera en que miras el mundo, es tu visión, es tu personalidad, son tus filtros. Si tú pierdes movilidad en alguna parte de tu cuerpo, eres tú la causa, no el efecto. Si hay algo que deberías trabajar es contigo mismo, no con tratar de transformar algo en el mundo, sino transformar algo en ti. Ese es el principio básico, importante. Conceptos, formas de ver la vida, ideas, creencias, valores que uno puede estar dando por su realidad. No son su realidad, son límites, son niveles limitantes.
Sí, muchas gracias, Juan. Bueno, entonces, les contamos un poco que este retiro que va a estar sucediendo, como les comentaba, en Cerca Sassandra, del 27 al 30 de octubre, tiene dos modalidades. Tenemos una modalidad del retiro con alojamiento, donde va a poder estar participando en este retiro ya con el alojamiento, y también tenemos una modalidad sin alojamiento. Este va a ser un retiro que incluye un programa completo de 4 días y 3 noches. Incluye comidas, incluye cóctel de bienvenida. En el caso del alojamiento incluye amenidades en las habitaciones. Van a haber experiencias y actividades paralelas al programa del retiro, donde van a poder estar conociendo la isla un poco también, estar teniendo este contacto con la naturaleza. Además, se van a tener sesiones teóricas y prácticas, caminatas conscientes. Van a poder utilizar bicicletas si quieren explorar un poco la isla. Regalos de textos especialmente seleccionados por Avirami, que como les comentaba en un inicio, nos va a estar también acompañando como facilitadora en este retiro, y que les vamos a estar avisando a todos la próxima semana, donde vamos a tener otro encuentro, donde va a estar ella presente y vamos a estar haciendo en ella una meditación. También podemos apoyarlos con el traslado del aeropuerto de Cancún hacia el hotel. Este sí cuenta con un costo adicional. Todo lo que tenga que ver con costos, pueden dejarnos información. De hecho, les pedimos a todos si nos pueden dejar su correo electrónico, donde podemos hacerle llegar más información, ya cosas más específicas acerca de habitaciones, de costos, para poder tener contacto con ustedes y avisarles también de próximos encuentros antes del retiro en sí.